¿Están listos para recibir mi explosión de galaxias? No, ya en serio, mejor veamos el video. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy regresamos con los tutoriales de costura. Estoy muy contento, gracias por el apoyo de cada uno de ustedes. Hace unos días hice la prueba de un en vivo. Sé que fue mal, no fue planeado, fue espontáneo. Quería saber lo que es hacer un en vivo. Me dio mucho gusto poder leer todos sus mensajes de ustedes y decirme lo que necesitan sobre el patronaje básico, pantalón, blusa, falda. También me dio mucho gusto que me dijeran de qué parte del mundo me están viendo: Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, de muchas partes del mundo. No quisiera mencionar muchos países porque se me puede olvidar alguno, pero de verdad muchas gracias a aquellos que me dan manitas arriba. Gracias también a los que me dan manitas abajo, porque esas personas me van a ayudar a mejorar la calidad de los videos. El chiste es que el canal vaya avanzando, que les presente cosas nuevas, mejores, y por obvia razón el canal tiene que tener una calidad todavía mayor en audio y video. Esto lo voy a ir mejorando gracias al comentario de cada uno de ustedes. No solamente es mejorar la calidad de audio y video, el contenido en general. Recuerden que no solamente voy a estar subiendo videos de costura. A veces por el trabajo pues tengo que subir de otros videos. También me gusta subir de otra clase de videos. Les invito a ver los demás videos. Entren al canal, chequen las listas de reproducciones. Van a encontrar los videos de acuerdo al género. En este caso pueden estar divididos por máquinas de over, doble tramado y collarete, festón, recta, 4 hilos, los videos de los ojales, del aparato del ojal, de los aparatos de bies. Entonces van a encontrar varias listas de reproducciones. Les recomiendo ver los demás videos de los que he hecho para que también me den su opinión si les gusta y pueda yo seguir haciendo videos parecidos a ese tipo de cosas. Si tienen sugerencias de videos de costura, ya saben, me los pueden dejar en los comentarios. Si tienen sugerencias respecto a otro tipo de videos, también me los pueden dejar. Algo, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Qué más? Bueno, vamos a empezar con el video de costura. Como se los acabo de decir, de la costura ciega. Solo va a ser nuevamente parecido al video que hice hace algunos meses de cómo se hace la costura ciega, pero con unos toques diferentes que estoy seguro que les va a gustar muchísimo. Y pues bueno, antes de empezar el video, nuevamente, y no me voy a cansar de darles gracias a todos los que me comentan, a todos los que me escriben, que me dicen que me ven de otras partes del mundo. También les voy a dejar aquí en la pantalla, aquí abajito en la descripción, mi correo electrónico canon3412@gmail.com. Esto es para que ustedes, si tienen alguna duda, me puedan mandar fotos o videos del problema que tienen. Yo con gusto les voy a dar mi opinión. No lo sé todo, pero puedo darles una opinión en base a lo que yo he trabajado, en base a lo que yo sé de las máquinas. Y pues bueno, esperando también ayudarles a ustedes, y si no, pues conseguir información que les sea de utilidad también. ¿Qué más les voy a decir? Pues nada, muchas gracias y bienvenidos otra vez al canal Canon JCSR. Estar con el video del día de hoy, espero que se entienda, espero que me puedan entender. Y pues bueno, no les voy a decir cómo fue el video anterior, ojalá que lo puedan ver para que puedan comparar una cosa con otra. Les voy a explicar como si fuera desde cero, ¿va? Ok. Tenemos nuestra máquina Hércules de 5 hilos, la cual yo estoy utilizando solamente con 3 hilos. 1, 2, 3. No estoy utilizando la puntada de seguridad. Voy a utilizar un pedazo de tela licra azul botero. Generalmente esta costura ciega funciona muy bien con hilos en licra. También funciona con telas rígidas, da una apariencia distinta. Ahí ustedes van a tener que elegir qué es lo que prefieren, pero sin duda es una opción que yo les estoy dando para aquellas personas que no tienen collarete, doble tramado, y ese tipo de cosas con las cuales tienes que hacer un acabado específico. Y pues bueno, miren, vamos a utilizar diferentes colores, ¿sí? Para que se vea muy bonito. Y lo que tenemos que hacer primero es poner en la parte de abajo, déjenme quitar mi botella de agua. En la parte de abajo nosotros tenemos que usar 2 tonos de hilo. Lo pueden utilizar en un solo tono de hilo, pero esto ya va a ser de acuerdo a como ustedes quieran. Van a utilizar en los ganchos el tono de la tela
y en la aguja el tono de hilo que quieren que sea visible. Recuerden que la costura ciega se maneja así, de esa manera. El hilo que vaya en la aguja va a ser el hilo que sea visible, y los hilos que vayan al tono de la tela pues es lo más apropiado para que pues pueda verse un poquito mejor, ¿no? De una apariencia más estética. Bueno, por ejemplo, yo estoy utilizando azul marino, entonces tengo yo hilo azul marino en lo que son los ganchos. Vamos a poner en la aguja lo que es los hilos filamentados que les voy a mencionar. Voy a utilizar todos los colores. ¿Qué hilo les gustaría primero? Este. Ok, vamos a empezar con el azul. Recuerden que en la costura ciega hay que utilizar nuestro cigüeñal o el diferencial en el número 2, 2,5. Recuerden que esto les va a ayudar a evitar que la tela se ondule. Si estuviera en el número 1, la presión del pie y de los dientes harían que la tela se ondulara. En el 1 lo utilizo para costuras, para telas rígidas, porque pues la máquina pasa perfectamente bien lo plano de la tela. Pero de ahí, si la tela estira mucho, pues lo vamos a ir bajando para evitar la ondulación. Recuerden también que deben de tener su puntada en el número deseado. En este caso, yo cuando coso de manera normal lo pongo en el 3,5. Ahorita lo que vamos a hacer es colocarlo arriba del 1,5, digamos que 1/3. Ya les mostré cómo ajustar la puntada, solo les estoy mencionando en qué número lo voy a poner, en el 1/3. Y pues bueno, puse los dos hilos filamentados del color azul marino porque es la tela que estoy utilizando. Si fuera blanca, pues pondría los hilos blancos, así como si fuera amarilla, pues pondría los hilos amarillos. Recuerden, yo les recomiendo utilizar hilos al tono de la tela en los ganchos. Y pues bueno, el color azul van a tenerlo porque ese va a ser el color que se vea. Si ustedes se dan cuenta, he puesto dos hilos, son puros hilos filamentados, no son hilos poliéster como son hilos filamentados, son marca Duralón, los pueden comprar en el centro o donde ustedes quieran. Les mostré en qué puntada voy a utilizar la costura ciega en la over. Ya les mostré también la posición del cigüeñal. Y pues bueno, vamos a amarrar dos hilos filamentados en la parte de arriba al mismo hilo que iría de la aguja. Ya saben cómo va ensartado. Y lo que vamos a hacer, bueno, vamos a ayudarnos con nuestras pinzas para ajustar la puntada ciega, la costura ciega en una over. Bueno, ya les había mostrado un video, se los voy a explicar realmente otra vez de manera muy sencilla, muy rápida. Espero que se pueda dar a entender. Este es el gancho de abajo, este es la costura del gancho de arriba, este es la de la aguja. Vamos a apretar todo, casi todo el gancho de abajo. Este va a quedar de manera normal. Y vamos a aflojar todo el de la aguja, todo. Casi todo, así. Casi hasta que se salga esto. Y pues bueno, ya podremos jalar perfectamente nuestro hilo. Ayúdense con unas pinzas para meter el hilo en la aguja, porque como es hilo filamentado y son dos, recuerden, son dos hilos los que voy a utilizar en la parte de arriba. Les puede costar algo de trabajo. Voy a ensartarla. Procuren que a la hora de ensartar su aguja con el hilo filamentado, todos los hilos pequeñitos, estos que se ven aquí, todos queden dentro del ojillo de la aguja. Si uno queda afuera, se va a empezar a enredar aquí y pues no les va a coser como debe ser. Vamos a levantar esto y colocar el pie como debe de ser. Todos los procesos que deben de ser, de mover, de cambiar la puntada, de quitar una aguja, de ensartar, háganlo con la máquina apagada para que no se vayan a lastimar. Una vez que terminen de ensartar y que todo esté bien, pues ya prenden su máquina. Ya nada más le pisan tantito para sacar la hebra de la máquina de la over. Y pueden meter ya el pedazo de la tela. Voy a meter un pedazo de tela. Y vamos a ir cosiendo para poder ajustarla. No sé si se alcance a percibir bien. Aquí está el hilo azul, que sería el de la aguja. Está el del gancho de arriba, que es el que no hemos movido. En la parte de atrás vemos que el azul en la parte de atrás vemos que el hilo azul está a la mitad. Para que la costura de la costura ciega quede perfecta, tiene que el hilo azul quedar a lo que es la orilla de aquí. Vamos a aflojar todavía un poquito más
y vamos a coser otro tramo. Hay que apretar todavía más el del gancho de abajo. El hilo azul debe de quedar hasta arriba, a la mitad de la over. Hay que quitar la presión, si hace falta hay que liberar el resorte. Vamos a meter otro pedazo de tela hasta que nos quede bien. Vamos a apretar ahora lo que es nuestro gancho de arriba. Esto es para que jale el hilo. Un poquito más. Vamos a continuar con el video. Aquí yo ya le hice un cambio a lo que les estaba mostrando. Esto es de acuerdo también a las máquinas que ustedes tengan, por supuesto. Mi resorte pues ya no tiene tanta tensión, vean, ya está muy abierto. Ahí pudieran tener unos más tensión. Se lo tuve que quitar todo. Tuve que poner el hilo, en vez de forma de S como lo tenía en un principio, solo lo dejé en un agujerito. Igual que en la parte de arriba lo tenía en forma de S, y ahora solamente lo tengo en un agujerito. Eso me hace que este hilo que esté pasando por aquí corra de mayor, hace que este hilo pues no tenga tanta tensión, que pase sin ningún problema. Y entonces así es como me va a coser la costura. Vean cómo me estaba cosiendo en un principio, no me quedaba. Y ahora vamos a meterlo para ver cómo está. Vean la costura de frente y de atrás, es lo que les estaba mencionando. El hilo que va a ser visible, el de la aguja tiene que quedar exactamente a la mitad de la over. El gancho de la parte de arriba, que es también debe de tener su tensión de manera normal. Y el que no se ve, que está entre los dos, entre el azul marino, que sería el gancho de arriba, y el de la aguja, pues es este que está totalmente apretado. Entonces vamos a coser. Vamos a estirar nuestra tela para mostrarles. Voy a estirar la tela, recuerden que ustedes tienen que abrirla así. Lo voy a hacer con las dos manos y les voy a mostrar cómo se ve. La costura se ve muy bonita, queda como si fuera un vivo. Vean, se ve muy bonito este color azul. Y en la parte de atrás se debe de aplastar bien la over. Vean, debe de quedar bien aplastadita. Cuando yo estiro la tela se aplasta totalmente, y esto es como si fuera una costura de carga por la parte de enfrente. Vemos el hilo que se ve muy grueso. Esto es porque todavía no cierro la puntada. Lo voy a cerrar y se va a ver totalmente cerrado. Se va a ver muy bien. Ustedes lo pueden utilizar abierto o lo pueden utilizar cerrado. Voy a echarlo aquí mismo cerrado para que puedan ver la diferencia. Ahora ya con la puntada cerrada. Recuerden que yo cerré la puntada a 1/3 de puntada. Voy a cortar este pedazo feo para que pueda quedar la costura a un lado y puedan ver la diferencia. Va a correr su máquina un poquito más lento, por eso les digo, ustedes van a tener la opción de cerrarla o dejarla abierta. Ahora, en este caso yo estoy utilizando un hilo filamentado doble. Bueno, estoy utilizando 2 hilos filamentados en la aguja. Pudieran conseguir ustedes un hilo filamentado grueso, y eso pues evitaría que tuvieran que cerrar tanto su puntada para que se viera cerrada la costura. Vamos a coser. Y tenemos que ver que también, vean, se ve sumamente cerrada la costura, pero el hilo azul se sigue manteniendo a la mitad, al igual que el hilo marino. Bueno, el hilo azul claro y el hilo marino
siguen teniendo la misma proporción en ambos lados. El único hilo que no se ve es el del gancho de abajo. Entonces vamos a terminar la costura para poder estirar la tela y puedan ver también cómo se ve. Listo. Voy a estirar la tela para que puedan ver la diferencia. Podemos ver la diferencia luego de la puntada está más cerrada. Aquí yo ya estiré la costura, pero es básicamente lo mismo. Quiero que observen que queda totalmente aplastada la over. Queda aplastada, no se ve hacia arriba. También la de la puntada abierta, vean, totalmente cerrada. Y por el frente, así es como se ve. Se ve muy bonita. Voy a quitarle el flash a ver cómo se ve. Vean, se ve muy bonita la costura, abierta, cerrada. Al final voy a hacer una con todos los colores y la voy a planchar y se las voy a mostrar para que ustedes puedan elegir cómo es que más les gusta, si con un solo hilo, con dos hilos, abierta o cerrada. Y pues esto lo pueden utilizar en muchísimas cosas. Termino de hacerles las muestras que les voy a presentar acerca de los colores y de cómo se ve. Recuerden que todos los colores deben de estar exactamente igual. Me refiero que la costura de la aguja debe de estar a la mitad de la over y la parte de acá, que es la del gancho, debe de verse bien. Déjenme prender el flash. Vean, debe de quedar la over de la costura, o sea, tiene que estar la mitad y la mitad, y la única costura que no se debe de ver es la del gancho de abajo. Ya les dije, tiene que estar apretada. Este tiene que estar totalmente flojo, sin yo no tengo resorte ni nada. Y pues bueno, ya saben que por último nada más hay que agarrar la tela y estirarla fuerte hacia ambos lados para que la costura quede totalmente abierta. Voy a hacerlo en las tres muestras que tengo y les voy a mostrar. Una va a estar planchada, la otra no, para que ustedes puedan ver la diferencia y puedan utilizarla como más les convenga, como más les guste. Tiene usos infinitos. Ustedes pueden hacerla como ustedes quieran. Se ve la costura ciega, todavía no la plancho. Se ve un poquito, se ven colores muy vivos, se ven muy bonitos todos, como si fuera Guitar Hero. No es cierto. Se ve muy padre. Le pueden poner el color que ustedes quieran. Vamos a plancharlo por la parte de atrás, de donde está la over, no del hilo. Vamos a darle una pequeña planchada, que sea firme, que sea fuerte. Así va a ser en todas las costuras. Tengan cuidado de no quemar su prenda en el pedazo donde está la costura. Así deben de quedar muy bien aplastaditas las costuras. Vean, bien asentadas. Y por la parte de enfrente, vean cómo se ve. Se ven muy bien. Se ven colores muy bonitos, saturados. Este color se ve muy bonito. Vean, se cierra casi por completo. Se ven muy padres. Vamos a planchar las demás. Que lo que son las piezas, podemos ver el hilo de cerca. Se ve muy bonito. Hay hilos que se cierran más. Vean, por la parte de atrás, por la parte de enfrente. Les puede funcionar como vivo. Esta es una manga Wrangler. Hay hilos que se cierran más, como este azul. Parece estambre, pero todos los hilos se ven bonitos. Vean cómo se ve. Se ve muy padre.
Ustedes pueden usarlos para delinear curvas muy cerradas, muy pronunciadas en forma de S, y les va a quedar perfectamente. Esto se va a moldar de acuerdo a la curva que ustedes le pongan, sin importar cómo sea. El hilo va a ser muy vistoso, se ve muy bonito. Le pueden poner hilo poliéster arriba, va a verse más encendido todavía que este, pero este se va a ver pachoncito, se va a ver muy bonito. Lo pueden utilizar para todas las prendas que lleven licra. También se puede utilizar para tejido plano. Cuando utilicen tejido plano, en este caso telas que son rígidas, les recomiendo utilizar en la parte de la aguja 2 hilos poliéster. No le pongan filamentado, también se ve muy bonito, pero se ve mejor con el hilo poliéster. En las licras sí pongan hilo filamentado en los cuatro, bueno, en la 2 en la aguja y los de los ganchos, y se va a ver muy padre. Y pues bueno, una vez más me despido de ustedes. Ok, amigos de YouTube, espero que les haya gustado y servido el video que les acabo de mostrar el día de hoy. Ya sabes que si te gustó el video, por favor regálame un pulgar arriba, nada te cuesta, y de verdad a mí me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés. Hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo, y recuerden, nos vemos hasta la próxima. Adiós.